Entonces el libro de Job, capítulo 42. Vamos a empezar con la palabra y yo creo la hermana la va a poner en la tele, ¿verdad? Y el versículo que vamos a leer es el versículo 10. 42, 10. Y dice así la palabra del Señor. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque has permitido que estemos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo. Gracias te damos porque nos has sostenido hasta el día de hoy, nos has levantado hasta el día de hoy, Señor, nos has protegido hasta el día de hoy. Has sido misericordioso con nosotros y has sido bueno con nosotros, Señor. Aunque no podamos ver, Señor, las maravillas que tú haces por nosotros todos los días, aunque a veces no seamos tan agradecidos contigo como debiéramos serlo, Señor, tu misericordia ahí está, tu amor ahí está. Gracias, bendito Señor, porque somos nosotros los que nos alejamos de ti y nunca tú el que te alejas de nosotros. Te doy las gracias, Señor, y que tu Espíritu Santo guíe esta palabra, Señor. Que seas tú el que esté hablando, Padre Santo, que sea tu mensaje, Señor. No permitas que se contamine, Señor. No permitas, Señor, que mis opiniones interfieran en ello. Si así pasa, Señor, calla mi boca. Calla mi boca, Señor, porque tu palabra es digna y con poder. Gracias, Señor, porque aquí estamos para escucharla listos y prestos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Job pasó muchas cosas en un momento muy rápido. La palabra al principio del libro de Job dice que perdió hijos porque murieron y le robaron todas las posesiones materiales que tenía. Y Job quedó en la miseria. Y cuando quedó en la miseria, aún así Job nunca se olvidó de Dios. Y viene el enemigo y lo enferma gravemente con una enfermedad que de verdad era despiadada, eran pústulas, dice la palabra, en su piel, como llagas que le picaban y le ardían y le picaban. Y él tenía que rascarse con piedras porque con la fuerza de su mano no podía tener alivio. Y aún así dice la escritura que Job nunca renegó de Dios, nunca dijo, nunca maldijo a Dios, aunque hasta su propia mujer se lo decía. Y, y dice la palabra que la aflicción que recibía Job de parte del enemigo, Dios fue el que se la quitó. Y después de que le quitó la aflicción, aumentó al doble todo lo que antes él tenía. Y sí dice la palabra que si tenía 10 hijos tuvo más hijos, y que si tenía 10 camellos tuvo el doble de camellos, y el Señor lo prosperó una vez más porque premió la fidelidad de Job en esas circunstancias tan duras. Y así es nuestra vida, hermanos. En nuestra vida las circunstancias y también las decisiones que tomamos y las acciones que hacemos y las decisiones que no tomamos y las acciones que no hacemos muchas veces nos llevan a caer en aflicciones, en angustias, en desesperación, en situaciones que nos desploman, que nos tiran, que nos lastiman, que nos desgastan y que nos agotan. Y a veces, como decía el hermano, estamos en el pozo más oscuro y pensamos que la salida se cerró para nosotros y empezamos a perder la fe en Dios. Pero la palabra de Dios dice con claridad que Él puede quitar la aflicción que sentimos. Solamente Él puede quitar nuestras aflicciones. Solamente Él puede restaurar, puede renovar nuestras vidas, puede transformar nuestras vidas y puede cambiar nuestras vidas. Y en el momento en que creamos esto
y vayamos a sus pies y le digamos, Señor, ayúdame, porque yo no puedo detener lo que me está sucediendo, Él te va a decir, claro que sí. Y te va a preguntar, ¿y por qué no habías venido antes hasta mis pies? Porque es una verdad, hermanos. Ninguna iglesia les va a escribir una nueva historia en sus vidas. El que les va a escribir una nueva historia en sus vidas es Jesús y es Dios. Perdón. ¿Y cómo lo vamos a saber? En el versículo 11 dice que vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido, y ahí estaban sus amigos, y comieron con él pan y se condolieron con él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Todos los que estaban ahí, hermanos, hermanas, amigos, conocidos, todos los parientes de Job, todos sus amigos de Job, ninguno le pudo hacer librar la aflicción. Podemos estar rodeados de personas con buenas intenciones, que nos van a ayudar, que nos van a sostener un rato, que nos van a animar un tiempo, o como, o como pasó con Job, ya que estaba restaurado, ya que estaba aliviado, ya le cayó toda parentela decirle, ¡ay, qué bueno que ya te aliviaste! Pero antes, ¿qué pasó? Nadie lo fue a ver. En las cosas, dice por ahí un dicho que en la cárcel y en el hospital se ven los amigos, ¿no? Y en la aflicción también. En la aflicción, en la enfermedad, en la angustia, en la desesperación, en la falta de provisión. El único amigo que tenemos, créanme, es Dios. Porque hasta la esposa de Job se cansó de eso y dijo, ya estuvo. Ya deja ese Dios porque mira las desgracias que te ha traído. Y como yo les decía, en Génesis 37, vamos a pasar por allá, Génesis. Los que tienen la Biblia escrita van a leer en el Génesis 37, en la parte de arriba, que es la historia de la familia de Jacob. Y el versículo que vamos a leer es el número 2. Del número 2, yo pienso que hasta el número 11. Y dice la escritura así. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y él informaba a José su padre la mala fama de ellos. Y su padre Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, e hizo una túnica de diversos colores para él. Y sus hermanos, viendo que su padre lo amaba más a él que a todos los demás hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Cuando dice la palabra que no podían hablarle pacíficamente, es que le hablaban con frases hirientes, lo maltrataban con su boca. Cuando, cuando se nos acaba el amor por una persona y queremos lastimarla, de veras que de nuestra boca sale veneno, salen flechas y salen balas. Hay hasta un dicho que dice así, lo bueno que tu boca no salen balas porque ya me hubieras matado, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué odiaban los hermanos a José si eran hermanos? Bueno, en realidad eran medios hermanos, porque el padre tuvo hijos con 4 mujeres. Pero había una situación con el padre de él. Él tuvo hijos con 3 mujeres que él no amaba. Pero el día que él tuvo el hijo con la mujer que él amaba, que se llamaba Raquel, él lo amó más que a los otros, porque era hijo
de la mujer que él amaba. Por eso le digo que a veces las acciones que hacemos hieren a otras personas. Los hijos sentían, los otros hijos sentían cómo el padre tenía esa preferencia por José. Y las acciones que hacía José aumentaban más el odio entre los hermanos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y en el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, y su padre meditaba en eso. Los hermanos no lo querían, los hermanos lo odiaban, los hermanos lo maltrataban, los hermanos le hablaban de fea manera. Pero la palabra dice que el padre meditaba, pero no accionaba, no ponía un alto a la situación. Por eso les digo que nuestras acciones afectan nuestras bendiciones. Y fíjense, el amor del padre de José era un amor que le trajo un mal, porque él hace una túnica muy bonita y dice, esta túnica es para mi hijo José. Y él no hace túnicas para los demás. Y él dice la palabra que meditaba en las cosas, pero aún así las seguía regando. Él dice, la túnica que yo hice especial es para mi hijo el especial. ¿Y qué le daba a entender a los otros hijos? Pues que no tenían valor para él. Era amor de padre, pero era amor de padre mal enfocado. Era un amor de padre que estaba haciendo un mal. Y para acabarla, el Señor empieza a manifestarse en la vida de José a través de sueños. Y el niño, jovencito, le dice a sus hermanos, soñé estas cosas y soñé estas cosas. Y en los sueños él decía, yo estaba parado y ustedes se inclinaban. Y yo estaba de pie y ustedes estaban debajo de mí. Y pues más odio le agarraban los hermanos. Y el padre callado, solamente meditando qué iba a hacer. Un día José va a buscar a sus hermanos y dice la escritura en el versículo 19, dijeron uno al otro, mira, ahí viene el soñador. Y ahorita que llegue entonces matémosle. Conocemos por allá un hoyo que está lleno de agua. Vamos a echarlo al hoyo. Y luego vamos a decirle a nuestro padre, una mala bestia lo devoró. Y ahí vamos a ver si es cierto que él soñaba de parte de Dios. Hasta ahí llegaba la envidia de los hermanos. Y el hermano mayor, que se llamaba Rubén, dijo, no, no lo matemos. Vamos a llevarlo por ahí, vamos a perderlo por ahí, podemos pegarle a lo mejor, que se le quite lo especial, pero no lo matemos porque va a sufrir el padre. Y sucedió, dice el versículo 23, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que tenía sobre de sí, y le tomaron y lo aventaron al hoyo, pero el hoyo estaba vacío porque no había en el hoyo agua. Y cuando ya lo han hecho y están pensando qué van a hacer con él, van pasando por ahí unos comerciantes y dicen, vamos a venderlo, que se lo lleven lejos, a ver si sus sueños lo salvan, ¿verdad? Y uno de los hermanos se pone de acuerdo, llamado Judá, y dice, mejor sí, no lo matemos, porque qué provecho va a haber si lo matamos. Mejor vamos a vendérselo. Y lo venden por 20 monedas de plata. Fíjense, al principio yo les decía que las circunstancias de la vida nos desesperan, nos lastiman, nos agotan y nos desaniman.
Imagínense al muchacho que no había hecho ni un mal a sus hermanos, cómo se sentía adentro del hoyo. Desanimado, triste, lastimado y destruido. Y cuando él llega le quitan los hermanos lo que lo hacía especial para su padre, que era la túnica. ¿Y dónde estaba su padre que lo amaba tanto? Allá meditando qué iba a hacer, sin saber lo que ya estaban haciendo sus hijos por acá. Muchos como José, al estar en el hoyo de la cisterna, se hubieran rendido y hubieran dicho, hasta aquí llegué, hasta aquí llegaron mis sueños, hasta aquí se acabó mi historia. Pero ahí en el hoyo Dios tenía un propósito para José. Dios tenía un propósito para escribir una nueva historia con José. Y en el versículo 23, donde dice que le quitaron lo que más tenía valor para él, lo que demostraba que él era un joven especial, lo que demostraba que su padre lo amaba, le pudieron quitar la túnica, pero lo que hacía especial a José no era la túnica, ni el amor de su padre, era el amor que Dios le tenía a él. Nos pueden quitar la túnica, hermanos. La maldad nos puede quitar lo mejor que tenemos. Pero eso no significa que Dios nos deje de amar. No significa que Dios le ha puesto el punto final a nuestra historia, sino que ha puesto un cambio de página para escribir una nueva historia en nuestras vidas. Por eso Isaías 41 dice, vamos a leerlo porque está muy bonito. Isaías 41:9. Fíjense qué bonito habla Dios. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de aquellas tierras lejanas yo te llamé, y te dije, tú eres mi siervo. Yo te escogí y no te deseché. El 10 siempre me hace llorar, así que me van a perdonar si lloro, pero dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y morirán los que contienden contigo. Y los vas a buscar, y no los hallarás porque van a ser como cosa que no es. Esas palabras debieron estar allí en los oídos de José cuando estaba allí en el hoyo. Y pasamos al capítulo 39 del mismo Génesis, porque la historia de José sigue. Y en el versículo 1 dice que llega José como esclavo a Egipto y es comprado por un hombre que se llama Potifar. Ya le quitaron lo que él tenía de valor, ya lo alejaron de su familia y de su papá, ya lo vendieron como esclavo y ahora llega y se da cuenta que ahora le pertenece a otro hombre, a un hombre que ni siquiera compartía su fe en Dios. Y dice el versículo 2 en una forma bien hermosa, mas Jehová estaba con José. Y en el versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, con José, y con todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar
en sus manos. Y empieza a tener José un poco de alivio, porque no solamente él se da cuenta que Dios seguía estando con él, sino que las personas que estaban alrededor de él sabían que Dios estaba con él, a pesar de esa mala situación en la que estaba José, porque era un esclavo, un hombre que tenía que trabajar sin derecho a tener paga, un hombre que no podía quejarse por el trabajo, no podía quejarse por el cansancio, no podía quejarse por la sed ni por el hambre. Era un hombre sin derechos, era un esclavo. Pero ojo, porque Dios estaba con él y seguía con él. Y no solamente bendice a José, sino que dice el versículo 5 que Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Quizás José se hubiera rendido después de pasar años como esclavo. Quizás pensó, ahora sí el Señor ha puesto el punto final en mi historia, pero el Señor tenía lista la siguiente página para escribir en la historia de José. Y resulta que es acusado falsamente y ahora va a la cárcel. Y está preso. Y está preso como esclavo, peor tantito. Y está preso sin que nadie lo atienda dentro de la cárcel, sin que nadie le lleve agua, sin que nadie le lleve comida, sin que nadie se preocupe por él. Y las circunstancias están en contra de José una vez más. Ya pasó una prueba, ya pasó otra prueba, y ahora está en la cárcel solo. Pero bendito sea el Señor porque no dejó de ver por José. Y hay un salmo que dice así, hermanos, es el Salmo 56, versículo 9. Serán vuelto atrás mis enemigos. El día que yo clamare a ti, esto sé que Dios está por mí. Él sabía que Dios seguía con él. Y hay dos personas que tienen sueños en la cárcel y él les dice, yo sé lo que quieren decir sus sueños. Y le dice a uno, tú vas a vivir, y le dice al otro, tú vas a morir. Y pues sucede que uno vive y otro muere. Y el que vive sale libre y José le dice, no te olvides de mí cuando estés allá afuera. ¿Y qué pasó? Se olvidó de él. Se olvidó de él por 2 años. 2 años más en la cárcel, haciendo el bien, pero las circunstancias siguiéndolo, atormentando. Y resulta que un día tuvo el faraón un sueño y dice la escritura en Génesis 41. Es una historia bien larga de la de José. Es una historia que lleva muchos capítulos en la Biblia. Y en Génesis 41:1 dice que pasados 2 años de que salió libre el copero, tuvo el faraón un sueño y se durmió de nuevo. En el versículo 5 lo dice, y volvió a tener otro sueño. Y en el versículo 8 dice, en la mañana estaba agitado su espíritu, y mandó a llamar a todos los magos y a todos los sabios, y les contó el sueño, pero no hubo quien los pudiera interpretar. Y entonces el jefe de los coperos habló al faraón y dijo, yo conozco a alguien que te los puede interpretar, porque me los interpretó a mí, y el día de hoy me estoy acordando de mi falta, porque me olvidé de él. Y entonces el faraón dice la palabra que llama, y le dicen, tráiganme a ese José. Y José viene al faraón. Cuando José creyó que todos se habían olvidado de él, Dios nunca se había olvidado de él. Hay una escritura en Isaías. Isaías me gusta mucho porque habla muy bonito de la relación entre nosotros y Dios.
Y en el capítulo 49:15, lo acabamos de leer hace un par de semanas aquí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Se olvidará de la mujer para dejar de compadecerse del hijo que sale de su vientre? Aunque ella lo olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Porque he aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido. Fíjense qué bonita promesa tiene Dios. A pesar de las circunstancias, Él no se olvida de nosotros. Y dice la Escritura, regresando al Génesis, ahora en el capítulo 41, que le dice José al faraón el sueño que había tenido, y el faraón dice: este hombre es sabio, a pesar de que es un esclavo, a pesar que es de otro pueblo, a pesar de las circunstancias que ha vivido, a pesar de que no tiene familia aquí, ese hombre es sabio y merece ser puesto como mi segundo. Y levanta a José por encima de todos. Ahora José tiene el poder de decisión en ese pueblo. Y dice la palabra que le nacieron 2 hijos a José. Es capítulo 41, versículo 50. Y en el 51 dice: y llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, que quiere decir: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahora es José el que no se olvida de Dios. Imagínense que nosotros le pongamos a nuestro hijo, así como suena: Dios nunca me abandonó. Y al otro le pongamos: Dios me sostuvo en mis pruebas. Nadie lo hace, pero José sí lo hizo. Es así como José dijo: un nuevo capítulo en mi vida se ha escrito, gracias a Dios. Ahorita que vamos a orar, ahí en nuestro lugar podemos hacer una lista de las aflicciones que nos llegan, que nos tocan, que nos pegan, que nos hacen que nos pongamos tristes, que nos traen todavía dolor. Aflicciones que necesitan ser borradas, transformadas y cambiadas, y entregárselas a Dios, porque solamente Él tiene el poder para cambiarlas, para transformarlas. El reflejo en la vida de José es un reflejo de nuestra vida, porque tenemos batallas todos los días, tenemos situaciones que nos avientan, que nos tumban, que nos llevan a la cisterna, que nos hacen esclavos, que hacen que nos acusen injustamente, hacen que padezcamos por mucho tiempo. Pero a pesar de esas circunstancias, debemos de seguir creyendo en ese Dios que con una palabra puede transformar. Podemos perder nuestra túnica, podemos perder todo, menos nuestra identidad como hijos de Dios. Eso nadie nos los va a quitar, nadie. Debemos de tener esa certeza de que Dios hoy está con nosotros y antes estuvo con nosotros y el día de mañana va a estar con nosotros, porque nunca se va a olvidar de nosotros. Dice la palabra al final de la historia de José, que le dijo a sus hermanos, porque ahora sus hermanos vinieron a él a pedir ayuda: corran, corran y díganle a mi padre que su hijo está vivo. Y ellos corren y le dicen al padre: hallamos a tu hijo, aquel que se había perdido.
Hoy corramos a decirle a Dios, aquí está tu hijo, Señor. Aquí está tu hija. Sigo viva gracias a tu misericordia. No me sueltes de tu mano y ayúdame a escribir una nueva página en la historia de mi vida. Quizás sentimos que Dios ya escribió una nueva página y la esté siguiendo escribiendo cada día. Entonces podemos llevarle el mensaje a alguien más. Como el abuelito de la hermana. Podemos llevarle ese mensaje y decirle, hoy puede el Señor escribir un nuevo capítulo en tu vida. O como ustedes, o como nosotros, o como Roger. Hoy puede el Señor empezar a escribir un nuevo capítulo en tu vida, porque Dios no le ha puesto punto final. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. Debemos de creer eso. Yo le doy gracias a Dios por su palabra y le doy gracias porque aunque cansa ser el cablecito que puede conectar la palabra de Dios, para ustedes, hermano, eso es una bendición, no una obligación. Y yo le pido a Dios que siga escribiendo este nuevo capítulo en mi vida. Que no le ponga punto final porque hay muchas cosas por hacer para Él. No voy a poderle poner a mis hijos, Dios ha estado conmigo, Dios me ha sostenido, pero lo puedo demostrar con mis acciones. Entonces, esa es la palabra para el día de hoy, hermanos. De verdad que quede guardada en sus corazones, que nos revuelva por dentro y que nos haga tener esperanza de que Dios no se cansa con nosotros. Dios ahí sigue, Dios ahí ha estado y muchas veces dejamos que las circunstancias nos alejen de Él, pero vemos que en la vida de José las circunstancias malas lo acercaban más a Él y José también nunca se olvidó de su Dios que le sostuvo. Vamos a pasar a orar y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Les invito a que si no se quieren levantar, no se levanten, pero hagan un altar ahí en donde están. Abran su corazón delante de Dios y crean que así como José, muchas situaciones le llegaron a su vida. Y a veces cuestionamos y decimos, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo tuve que sufrir? ¿Por qué yo tuve que pasar? ¿Por qué a mí me tuvo que abandonar mi papá, mi mamá? ¿Por qué no me quisieron? Y hoy nos preguntamos, ¿por qué a mí no me quieren así? Lamentablemente, hermanos, a veces la familia son quienes más nos dañan. A veces nuestros seres queridos tratan de amarnos y no se dan cuenta que nos lastiman más. A veces las heridas más profundas y más desgarradoras que tenemos nosotros en nuestra vida son las heridas que nos ha hecho nuestra propia familia. O lamentablemente, las heridas más profundas que nuestra familia tiene, las hemos hecho nosotros. A veces nosotros hemos lastimado y hemos hecho errores y horrores, le digo a Dios. Solo tú conoces nuestros errores. Solo tú conoces, Señor, nuestros horrores. Tú conoces lo que hemos hecho, Padre Santo. Tú conoces lo que nos han hecho, Padre bendito. Pero aún así, Señor, tú no dejas de escribir en estas páginas. Tú no dejas de desear cosas buenas para nosotros. Tú no dejas de decirnos que todo el mal que hay en nuestra vida puede ser cambiado, Señor. Que nuestra aflicción no va a durar para siempre, Señor. Que sí estamos en el mundo,
Vamos a tener aflicciones, vamos a tener tormentas, vamos a tener adversidades, vamos a tener desilusiones, vamos a tener traiciones, vamos a ser abandonados, vamos a ser rechazados, vamos a ser humillados, vamos a ser ignorados, vamos a ser silenciados, Señor. Hay quienes han declarado y dicen, ustedes están muertos para mí. Nos han matado en vida, Padre Santo. Ve nuestros errores y se alejan de nosotros, Señor. No nos quieren cerca de ellos, Padre Santo. Ven lo que somos y lo que hemos hecho. Y se alejan, Señor. Nos apartan, nos desechan. Como que si ya no servimos, nos tratan como estorbos en sus vidas. Y piensan y dicen que van a estar mejor sin nosotros en sus vidas. Pero bendito sea tu nombre y bendita sea tu palabra, porque tú no piensas así. Porque tú al contrario, Señor, tú dices que nos amas. Tú dices que tú nos levantas, que tú nos sanas, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú mandas ángeles alrededor de nosotros que acampen, Señor, librándonos de todo mal. Que tú mandas al ángel de Jehová que nos vaya con nosotros, Señor. Que tú pones tu palabra en nuestros pies para que sea la lumbrera que ilumine nuestro camino, Señor. Que tú dices, con amor eterno te he amado. Que tú nos dices, no te preocupes, desde el vientre de tu madre yo te escogí. No te preocupes porque desde que estabas siendo entretejido en el embrión, yo te puse nombre y te di propósito. No te preocupes, porque los planes que yo tengo para ti se van a hacer realidad, porque mi palabra no regresa vacía. He tardado. A tu entendimiento crees que he tardado, pero no he tardado. Yo estoy haciendo las cosas a mi tiempo y a mi momento. Yo sigo obrando. Yo me sigo moviendo. Yo tengo planes de bien para mi pueblo. Nunca te he dejado, nunca te he desamparado. Siempre he estado delante de ti, junto a ti. Aun cuando no me sientas, yo siempre estoy contigo. A lo mejor quieres que te amen de una manera. A lo mejor necesitas el amor del hombre, la aceptación de tu familia. Pero tienes que entender que yo te amo. Tienes que entender que yo te amo. Y mi amor es suficiente. No dudes. No dudes que yo estoy contigo. No dudes que yo te sostengo. No dudes que yo te levanto. No dudes que yo voy delante de ti. No dudes que te tengo en el hueco de mis alas donde estás segura. No dudes que para mí eres como la niña de mis ojos. No me duermo, yo no descanso. Yo te guardo, yo te cuido. Yo te protejo, yo te libro del mal. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque necesitamos que nos hables. Necesitamos que nos hables, que nos consueles, que nos sanes, que nos levantes, papá.
Necesitamos que selles tu palabra en nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, que nos envuelvas en tu amor. Que derrames sobre nuestras vidas ese bálsamo, Señor, que venga a sanar. Hoy tenemos nuestros corazones delante de ti, Señor. Estamos a flor de piel, Padre Santo. Hoy venimos a descubrirnos delante de ti, Señor, porque tú sabes, Señor, esos planes del enemigo que tenía para nuestras vidas, que algunos de ellos se cumplieron. Vino a destruir nuestras familias, vino a separarnos, vino a meterse en nuestra niñez, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, Señor. Vino a traer muchas heridas, Señor. Muchas espinas, Padre Santo, vinieron a lastimarnos, Señor, en lo más profundo, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, rotos en 1000 pedazos, afligidos, cansados, Señor. Porque la verdad, Padre Santo, el sufrimiento, el rechazo, Señor, cansa. El saber que la gente no nos acepta tal y como somos. El saber que la gente muchas veces solamente nos usa y nos utiliza, Señor. Y que hay gente que nos hacen sentir utilizados y manipulados. Pero, Señor, tú sabías que muchos de ellos te buscaban solamente por lo que iban a recibir de ti, Señor. Esos ciegos se arrimaron a ti porque solamente querían la vista. Esos leprosos se arrimaron a ti porque querían la sanación. Pero, Padre, hubo algunos que recibieron, Señor, la libertad y la sanidad y quisieron caminar contigo y fueron a testificar de las cosas grandes que tú habías hecho de ellos, Padre Santo. El amor y la misericordia que habías tenido con ellos, Padre. Hoy nos muestras, Señor, que hay dos tipos de hombres en esta tierra, Señor. Los que solamente te buscan para recibir la recompensa y la solución a sus problemas. O los que hoy te buscamos, Señor, para decirte, Padre, así roto, así herido, así lastimado, confundido, Señor, enfermo, Padre Santo. Cometiendo muchos errores, vengo delante de ti a decirte, transforma mi vida. Escribe una nueva historia, Señor, donde tu presencia se mire, Señor, donde el gozo de Jehová esté con nosotros, Señor. Nos acabas de enseñar, Padre bendito, que había un hombre, Señor, que había estado en la cárcel, que había sido esclavo, que había sido alejado de su familia, que había sufrido, Señor, porque no sabemos si su padre lo buscó. No sabemos, Señor. Él podía haber regresado con su familia y decirles, aquí estoy. Pero él prefirió, Señor, pensar y entender que tus planes eran mejores que los de él, Señor. Porque tú tenías una profecía para su vida, Señor. Tú tenías un plan perfecto para su vida, bendito Dios. Y creemos que así lo tienes para nosotros, Señor. Que hoy, Padre Santo, venimos ante ti y te decimos, Padre, hemos pasado por el camino de la aflicción, del abandono, del sufrimiento, de la tristeza, del desamparo. Pero gracias porque tu presencia siempre ha estado con nosotros, porque tu bien y tu misericordia siempre han estado delante de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre bendito. Te damos gracias porque te pedimos, Señor, algo. Así como Faraón veía que Jehová estaba con José, te pedimos que la gente vea que tú estás con nosotros. Que tu presencia se sienta con nosotros, Padre bendito.
Que tu amor y tu misericordia nos llenen, Señor, porque tu palabra dice que porque nuestros frutos nos conocerán, Señor. Que nos conozcan como hombres y mujeres llenos de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, de dominio propio, de paz, de gozo, Señor, de benignidad, de paciencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos has puesto un punto final en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque no importa, Señor, cómo vengamos delante de tu presencia, así como lo hiciste con Job, que tú le hiciste, Señor, su estado postrero mejor, Padre Santo. Fue mejor, Señor, tú lo bendeciste, Señor. Job pasó muchas situaciones difíciles, Padre Santo, pero tú nunca lo abandonaste ni lo dejaste y le diste la recompensa. Y nosotros no queremos otra recompensa más que estar en tu presencia. Llegar al lugar donde tú tienes preparado para nosotros, Señor, porque tú a ese lugar fuiste. Dijiste que tú ibas a ir a preparar morada para nosotros, Señor. Permítenos, Padre bendito, llegar a ese lugar, Señor, que tú tienes preparado, para que cuando lleguemos delante de tu presencia digas, entra al gozo de tu Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque sigues hablando, sigues enseñando, sigues mostrando, sigues revelando, Señor. Y aunque sí, a lo mejor nuestra familia no es la indicada, nuestros padres no son los perfectos y nosotros como padres o hijos no somos los perfectos y los indicados, Señor. Ayúdanos a aprender de esta familia y de esta historia, Señor. Ayúdanos a aprender, Señor, que a veces cuando estamos en aflicción, la gente que más nos va a dañar, Señor, son nuestros seres queridos. Ayúdanos, Señor, a no ver el mal que ellos hacen, Señor, sino a ver el bien que tú puedes hacer, Señor, a través de nosotros para sus vidas, Señor. José, tú cumpliste las visiones de sus sueños en su vida. Tú tienes planes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a poder cumplir esos propósitos que tú tienes para nosotros, Señor. Y yo sé, Señor, que es difícil amar a los que solo nos usan. Yo sé que es difícil amar a los que nos dañan. Pero, Padre, nosotros también usamos y también dañamos, Padre bendito. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, renuévanos. Levántanos, sánanos, restáuranos, Señor. Haznos cada día más y más conforme a tu bendita voluntad, Señor. Lávanos, límpianos, purifícanos con hisopo, Señor. Ven y venda todas las heridas. Ven y cubre con tu bálsamo sanador nuestros corazones, nuestra mente. Tu palabra dice que nos despojemos del lastre, Señor. Del lastre que solamente nos detiene y no nos deja avanzar. Padre, te entregamos el lastre de todas las heridas del pasado, de todo ese pasado que cuando lo recordamos solo nos lastima, solo nos daña, Señor. Te entregamos ese lastre, Señor, que caiga sobre tierra infértil, Señor. Que todas esas palabras que fueron declaradas, esos pensamientos, Señor, que vienen en contra de nosotros, Señor, sean destruidos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Toda palabra que ha sido declarada en contra de nosotros, Señor, toda arma forjada, Señor, que se ha levantado en contra de nosotros, Padre, tu palabra dice que no prosperará. Y hoy lo hemos visto, Señor, no importa lo que haya venido a traer el enemigo a la vida de Job, no prosperó. No importa lo que haya puesto el enemigo a través de la familia de Job contra José y no prosperó, Señor. Sino que tú siempre estuviste con él, Señor. Te damos gracias, te damos la gloria, te damos la honra por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice... Amén, aleluya. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.